¿Qué tal amigos? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que estén muy bien. Yo soy Jerry y este es un episodio más del podcast Voces de la Nación. Está con nosotros Julio Castillo, director de la Fundación Rafael Preciado Hernández. Julio, Hola, bienvenido. Hola, buenos días o tardes o donde sea que nos oigan, a la hora que nos oigan. Pues mucho gusto estar aquí contigo en La Nación. Muchas gracias, Julio. Cuéntanos un poquito quién es Julio, qué ha hecho, qué le gusta. Bueno, yo soy Julio Castillo, yo soy filósofo, soy maestro en comunicación y mercadotecnia y en comunicación política y pública. Mi primera carrera fue composición. He estudiado más de 24 diplomados en diferentes temas, que van desde temas así muy complejos como Big Data y madres así, hasta cosas más curiosas como hasta sé cómo ajustar y reparar guitarras. Cosas así muy raras, ¿no? Muy disímbolas. Me gusta mucho prepararme, me gusta mucho estudiar, me gusta mucho aprender. Ahora sí que como diría Juan Carlos Romero Hicks, cuando uno pone atención corre el riesgo de aprender algo nuevo. Así es que siempre estoy aprendiendo cosas. Oye, tu papá fue el fundador de la fundación. Fue uno de los fundadores de la fundación, fue uno de los promotores más bien de que se hiciera la fundación. Rafael Preciado Hernández fue presidente del PAN entre el 93 y el 96, que a mi gusto es la época más trascendente de la política en México hasta la fecha. Yo creo que todo lo que sigue pasando hoy es consecuencia de esas épocas. Y mi viejo, pues sin duda fue pionero y fue un gran demócrata que logró hacer este país muy diferente a como él lo recibió, ¿no? Y ahora es nuestro reto siguiente. Uno de los grandes ideólogos de... Yo creo que el último gran ideólogo del PAN. Hoy la gente se queja y dice que ya no hay ideólogos del PAN, pero el PAN no necesita nuevos ideólogos. El PAN tuvo los 5 ideólogos que necesitaba en su momento. Mi papá fue el último porque él proyectó un partido listo para hacer gobierno. Los demás ideólogos no lo vieron así. Por ejemplo, don Adolfo Crisleff tiene tesis muy profundas sobre el tema de lo que es ser oposición y cómo ser opositores. Y pues don Manuel Gómez Morín planteó la institución igual que don Efra. Don Efra Chico lo llevó un poco más al terreno social, al solidarismo. Y mi viejo lo llevó al partido listo y preparado para ganar. No solo para hacer oposición, sino para hacer gobierno. No, pues muy destacado y aquí en Acción Nacional y personalmente también lo admiramos demasiado. Y pasando a otros temas no tan serios, hay algo que se llama GAFA, que es el acrónimo de Google, Apple, Facebook y Amazon, que son los pioneros en la tecnología, en el Big Data y todo esto. Entonces, ¿por qué es tan importante Silicon Valley para ti? ¿Por qué son tan importantes en este momento estas grandes empresas? Bueno, esa es una pregunta súper profunda. Las empresas GAFA, las que tú llamaste GAFA, Google, Amazon, Facebook y Apple, pues lo que se dedican es a mover datos. Mucha gente cree que pues Apple lo que hace son computadoras y eso, y es cierto, pues hace grandes aparatos y todo. Pero ahorita las empresas más caras del mundo son las que manejan datos, ya no son las que manejan petróleo. Además, estas empresas tienen una serie de características que son muy curiosas. Por ejemplo, cualquier empresa que tú conozcas que no sea de datos, pues se desgasta con el uso. Si tú haces coches, pues cada coche que usas tiene un desgaste, tu propia maquinaria, tu propia gente. Aquí es al revés. Cada vez que alguien busca algo en Google, Google aprende algo nuevo y en vez de desgastarse, crece. Por eso se llaman empresas Benjamin Button, porque son empresas que rejuvenecen con el tiempo. Son empresas que ya manejan gran cantidad de la información de este mundo. Por ejemplo, incluso el New York Times le dio la base de datos a Google, si no me equivoco, para manejar todos sus artículos. Y la bronca es que nada en Internet es gratis, todo tiene un precio. Y dicen que cuando es gratis es que el precio eres tú, así como es Twitter o como es Facebook, pues puede que... Exacto, lo que te están cambiando es tu propia información y tu propio perfil, ¿no? Lo que hacen estas empresas es que pueden definir perfiles persona buyer de una manera muy targeteada, muy micro targeteada. Y así puedes ver cómo hicieron la elección de Estados Unidos con Donald Trump, la siguiente con Joe Biden, que ya son piezas publicitarias por cada 100,000 habitantes, ¿no? Estás hablando de millones de piezas publicitarias. Sí, tú entras en el tema de la opinión pública. Antes la opinión pública con los medios análogos, pues era pues lo que dijera la tele, lo que dijera la radio. Ahora se maneja la opinión pública con más información, con estos medios, con estas plataformas digitales, y tienes más sustento de qué es lo que le puede gustar a las personas o lo que le está gustando a las personas y a qué le está yendo bien, a qué mensaje le está yendo bien, a qué mensaje le está yendo mal.
Claro. Y eso... Eso tiene ventajas y desventajas, Jerry. Porque la verdad lo que está pasando es que ahora estamos cayendo en cajas de espejos. Por ejemplo, Facebook funciona por algoritmos, igual que el resto de las redes sociales que leen lo que a ti te gusta. Entonces de repente vas a empezar a creer que todo el mundo piensa como tú, porque la plataforma solo te muestra los mensajes que sabe que te van a gustar. Entonces toda esta información, toda esta opinión que tú le llamas pública, pues no acaba siendo tan pública, acaba siendo de un subsector muy, muy especializado. También has de saber que todavía estamos en una época de transición. La primera vez que en el PAN hicimos una campaña enfocada a redes fue en 2009 y nos fue de la fregada, porque la verdad todavía no era un lugar de influencia como para cambiar una tendencia. Y le invertimos muchísimo tiempo y muchísimo dinero a hacerlo y no hizo una diferencia. Hoy en día todavía en redes sociales los medios de comunicación tradicionales son los que tienen más impacto. Si tú ves, por ejemplo, los twitters con más retweets, con más interacciones, pues son los del Universal, los de Televisa, los de este tipo de empresas que siguen siendo. Hay una migración, pero ahora el problema no es que no haya información, es que hay tanta información que la gente empieza a elegir qué creer y empieza a saber que cosas como las teorías de la conspiración, los antivacunas, pues no son gente tonta ni gente inculta, son gente que ha recibido de información de más, información muchas veces falsa y empieza a generar criterios que por lo pronto son erróneos, ¿no? Ese es el problema de la sociedad de la información, es ahora sí que seleccionar qué es lo bueno y qué es lo malo, no tanto ya llegar a una información. Oye, antes de ir al tema filosófico de lo que está pasando en los medios digitales, acaba de suceder algo en Twitter que fue como abrieron como una estación de radio que hicieron tendencia con el tema de Loret de Mola. Eh, Esto pues fue un golpe mediático al presidente y obviamente las redes sociales yo siento que están hechas para crear tendencias, ¿no? Para crear tendencias para que todo el mundo hable de esto y se logró en Twitter, ¿cuándo fue? ¿El sábado, el viernes, algo así? Lograr posicionar el tema y yo vi cuando me conecté ya habían pasado varias horas y había 50,000 personas oyendo eso, ¿no? Entonces... No, a ver, ese es un logro, pero es una plataforma más. Aquí lo que es señalable es el hecho en sí, que tengas un presidente de la República que está ventilando medios de comunicación, que está agarrando a los enemigos. La verdad, tú eres una persona muy joven y no te tocó conocer el México en el que no había libertad de expresión. No te tocó conocer el México en el que no podíamos entrar a medios de comunicación ni pagando. O sea, que no podías contratar un comercial de tele, un comercial de radio porque no tenías acceso como oposición. A eso es a lo que estamos yendo. Cuando ves un presidente empeñado en desvirtuar un comunicador, en vez de desvirtuar la comunicación que lo hizo enojarse, en vez de responder a lo que está pasando, pues estamos a un paso del autoritarismo. Y más allá de que obviamente apoyamos a Loret y sobre todo en esta persecución, tú estás yéndote un poco por el medio, pero el problema aquí es el mensaje, es lo que está pasando de fondo. Y qué bueno que Twitter tenga estas herramientas para hacerlo más big, para que más gente participe. Pero si no lo hubieran hecho en Facebook, ¿eh? Y si no lo hubieran hecho por cartas, y si no lo hubieran hecho por llamadas de teléfono, y si no hubieran hecho una manifestación, son diferentes formas de lo mismo, ¿no? De llevar mensajes al mainstream, ¿no? Claro. Regresamos un poco al tema de Silicon Valley. Para mí los cambios más significativos en esta pues en esta transformación desde dónde hemos llegado a este punto, te voy a mencionar algunos puntos y si quieres nos detenemos en el que tú gustes. Todo surgió desde la idea de una máquina analítica con Charles Babbage. Después de esto surgieron las máquinas de tarjetas perforadas, que ya era como... Aquí tuvimos en la UNAM. Los inicios de la programación, ¿no? Y binaria. Sí, sí, y ya eran cosas que ocupaban cuartos completos y así, ajá. Yo una vez vi una, pero como en un museo, tampoco soy tan grande. Soy mayor que tú, pero no a ese nivel. Ajá. Y estamos hablando de 1800, 1900, no, 1900. O sea, no, ajá. De hecho después. Bueno, la idea de la máquina... No, las máquinas perforadas, así como computadoras de aquí, estás hablando de los 60, ¿no? No estás hablando del siglo antepasado. Ajá. Bueno, en los 60 ya había máquinas con tubos de vacío, que son los bulbos, ¿no? Sí. Y después de esto, yo también creo, bueno, yo en lo personal creo que un cambio muy significativo fue la creación de los transistores, ¿no? Claro, pero eso es para todo, no solamente para información. Ahí pues metes sonido, metes cualquier cosa.
Y pues tienes el de la famosa Enigma y toda esa parte de la historia, ¿no? Que eso ya estás hablando de los 40 finales. Exactamente, que ya tiene que ver con, mandaron a alguien a descifrar los códigos de los alemanes y todo. Exactamente. Alan Turing, ¿no? Se llamaba. Sí. Que después se suicidó, pero... Es una historia un poco, en lo personal es muy trágica, pero pues es un pionero en sus temas, ¿no? Así es. Después de esto, bueno, antes de que pasara esto, William Hewlett y David Packard crean su empresa en un garage en Palo Alto. Yo siento que ahí empezó todo el tema de Silicon Valley, ¿no? Sí, sí debe de ser, y pues también con Mac y la desarrollo que también fue en California, ¿no? Así es, después vino el microprocesador creado por Intel, que es obviamente pionero y todo. Así es, el primer microprocesador, así es. Después vienen los sistemas operativos creados por Microsoft y Macintosh, y después se anuncia la invención de la World Wide Web, exactamente. ¿Cuándo se creó? ¿En qué año? No tengo el año, pero fue a finales, a finales del siglo, exactamente, como 80s. Sí, no, a ver, en el 98 ya teníamos todos internet. O bueno, muchos ya teníamos internet. Y después se desprende todo esto que ya podemos ver ahora, ¿no? Se crea el blog como como un medio de comunicación personalizado, sí, antes de las redes. Exactamente. Y se hacen los directorios de las páginas que... Los de Altavista y todo eso que te metías, en los de Angel Fire y esas cosas, sí. Y hay un dato muy curioso que es que después de esto se crea Wikipedia, que es como una página para poner información, donde cualquier persona puede poner información a comparación del blog. Claro. En esta pues se pensaba que... Los wikis, es un tipo de archivo, de hecho es .wiki. Ajá, en ese entonces era muy famoso. Ajá. Y ya después pues se desprenden las redes sociales y todo lo... ¿Cuál fue tu primer red social? Mi primer red social fue Metroflog. Okay. ¿Sí usaste Metroflog? No. No, pero yo usé Hi5, usé MySpace. MySpace era muy... Yo tuve ICQ. ICQ. Sí, de hecho podías poner música, en MySpace lo teníamos como músicos, teníamos el de la banda y eso, pero aquí en México solo pegó como del norte. Aquí del sur para abajo no hubo nada, del centro para abajo. Ajá. Así es, y ahora pues las redes sociales, el Big Data, todo lo que está en internet, como decías, pues se conoce, ¿no? No es tan fácil, ¿eh? Los métodos de indexación de Big Data que trabaja Google y que trabaja Hadoop son únicos. Y en realidad es bien interesante cómo parten el código hacia abajo o cómo parten la información hacia abajo. Pero son dos sistemas casi opuestos, ¿eh? Pero es, bueno, sí. Bueno, todo esto con el tema de llegar ya a la filosofía de qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que estamos viviendo con las redes sociales en este momento. Hubo un debate hace unos meses de dos personajes en internet, Diego Rosarín contra Carlos Muñoz, y Carlos Muñoz es como un coach, ¿no? Que su personaje era como muy, dice las cosas como son y todo esto, ¿no? Todo empezó con esta pregunta: ¿qué es el marketing para cada uno? Y Diego Rosarín dijo que el marketing es prometer de más y entregar de menos. Carlos Muñoz dijo que el marketing es el arte de ayudar. ¿Tú qué piensas de esto? Y ahorita vamos ya de lleno al tema filosófico que es... Qué chistoso, porque ninguna de las dos es el marketing, ¿no? O sea, el marketing no sirve para ayudar, sirve para vender de entrada. Y luego, pues tampoco es el tema, ¿cómo dijo el primero? Es prometer de más y entregar de menos. Bueno, eso puedes definirlo de una manera un poco drástica, pero definitivamente pues, es la venta del producto, no es la presentación del producto y sobre todo llevar el producto a la gente, encontrar los canales para llevarlo y encontrar el mensaje para llevarlo. Básicamente eso debe de entenderse por marketing, ¿no? Y ahora ya entramos al tema de la filosofía. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Por qué dicen esto? ¿Por qué no dicen esto? La filosofía, según la etimología, es el amor a la sabiduría, y en definición es el estudio de las problemáticas diversas, como son el conocimiento, la mente y esto, ¿no? Según la planeación estratégica, la filosofía es como la razón de ser de una organización, ¿no? Es el por qué haces eso. Ajá. Es que esas son como los diferentes significados de la palabra, son acepciones. Es como si te dijera cuál es tu filosofía, ¿no? O cuál es la filosofía de Coca-Cola. Pues evidentemente acaba siendo como la razón de ser de la empresa. Pero la filosofía, como bien citaste, pues fue la ciencia de la que devinieron todas las demás ciencias en alguna época. Yo creo que a la par de la filosofía solamente nació el derecho,
que es más o menos parejo, y un poco, pero poquito después, el tema de la medicina. Porque si tú vas, por ejemplo, al Seguro Social, al IMSS, vas a ver que hay dos estatuas ahí, y una es de Hipócrates, el famoso del juramento hipocrático, pero la otra es de Platón, ¿eh? Porque Platón es también el padre de la medicina, con un diálogo que ahí explica muchas cosas de medicina. Pero sí, es anterior la filosofía a casi todas las ciencias. Y ahora viene el tema del debate. La gente tiene buenas intenciones, dice Rosarín, pero está medio tonta, que seguramente se lo decía a Carlos Muñoz, ¿no? Lo que hace, él dice que lo que hace Carlos Muñoz es condenar a la gente al statu quo. Es decir, que no tiene un fondo por el cual dice lo que dice. Lo que hace Carlos Muñoz es dar consejos de 5 consejos para que seas más creativo, ¿no? Pero sin saber cuál es el fondo de eso, ¿no? La filosofía de Carlos Muñoz es todo está en ti, o sea, tú te haces tus propias, tú te creas tus propias oportunidades, y si no lo haces es porque estás mal, ¿no? En sus palabras, pues, eres un Ajá. tal por cual, ¿no? Pues no creo que sean dos posiciones encontradas. O sea, lo que dices del primer sujeto que da consejos así como simples, pues es una bonita definición de la frivolidad, ¿no? Es encontrar una solución simple a algo profundo y simplemente irte por la consecuencia, ¿no? No irte por la raíz del problema. Y ese es un debate eterno en la filosofía, no creas que es nuevo. Ahora, creo que estos sujetos donde basan su intención es que en que hay gente buena y gente mala de raíz, ¿no? Que dicen que unos tienen buenas intenciones pero no son muy listos, creo que es lo que dijiste básicamente. Y otro es que está en ti buscarlo. Yo no creo que ninguna de las dos posiciones sean válidas, pero sí te voy a decir algo. La frivolidad es uno de los grandes cánceres de la política. Trayéndolo un poco a un tema menos filosófico y más pragmático hacia la política, la frivolidad es justo lo que ha llevado a los regímenes populistas a crecer. Hoy en día vivimos en un mundo sumamente complejo y entender las cosas requiere mucho estudio, requiere mucha preparación. Por ejemplo, si tú tienes un coche, yo tengo un coche, si mi coche falla, pues me puedo bajar y hacerme güey y abrirle el cofre como si estuviera haciendo algo, pero no sé cómo funciona. Y no lo puedo reparar porque no tengo ni idea de cómo funciona. Puedo ahí ver si algo se rompió evidentemente o algo así, pero eso es porque las cosas son muy complejas. Necesitas a alguien especialista en esto para entenderlo. Si tú quieres verlo en política, por ejemplo, extraer petróleo de aguas profundas es uno de los procesos más complejos que hay en el mundo. Creo que solo hay 2 o 3. Solo es meter un... Lo que dice el presidente López Obrador, haces un hoyo, metes un popote y sale solo. Eso es la frivolidad de la política exactamente. Y ese es el gran cáncer que tenemos. No te apures, la corrupción se limpia limpiando, se acaba limpiando la casa. Híjole, qué bien va con eso, ¿no? La violencia se acaba con abrazos, no balazos. Eso es el problema del mundo actual. No vas a resolver las cosas con una frase simple o con una respuesta simple. Los problemas son multifactoriales. Por ejemplo, ahorita estamos en medio de la reforma eléctrica, ¿no? Y dice el presidente y su gente, nosotros vamos a monopolizar el litio. Híjole, compadre, van a pasar 2 años antes de que salga 1 gramo de litio de este país, porque se requiere una especialidad en el tema. No cualquiera puede manipular ciertas cosas, ni tiene el expertise para convertirlo en baterías de celular. Tiene una profesionalización todo. Y el gran cáncer de la política esto es que la gente sí cree en las respuestas fáciles. O sea, cuando oyen eso dicen, ese se oye creíble, lo voy a votar. Y eso es lo que nos trajo hasta aquí. No te digo que todos tengamos que tener mentalidades muy complicadas, pero tenemos que entender que los problemas no se resuelven de forma fácil porque no llegaron de forma fácil. Son años de acumular tarugadas, son años de acumular experiencias positivas y negativas y por algo llegamos aquí. O sea, la corrupción que intentan limpiar no la generaron ellos, pero ellos son el ápex de esa corrupción. Son el mejor ejemplo de lo que llega ese sistema. Hablar en contra de la corrupción cuando tu propio hijo está inmiscuido hasta las cachas, cuando tus 2 hermanos tienen videos recibiendo sobornos, cuando tu prima, cuando tu secretario de energía, cuando todos los de tu gabinete están involucrados en eso. Creo que la frivolidad es uno de los grandes cánceres de este mundo, no solo de la política, y no hay respuestas simples para nada. Si te van a dar consejos como levántate temprano, báñate, y eso, pues sí, son consejos útiles y te pueden decir en 5, te resumo lo que debes de hacer en una vida, pero si te quieren realmente guiar a algo, tienes que prepararte de una manera más profunda, y la técnica es complicada. Y si tú quieres saber en qué va la filosofía, un filósofo como Sloterdijk, actual, Peter Sloterdijk, vivo, que hace libros, pues te vas a tener que chutar desde Sócrates o desde los presocráticos a la fecha, que son más o menos unos 2.600 años de conocimientos.
Evidentemente no lo vas a resumir en una frase, ¿no? O en 5 bullets para entender la carrera de filosofía. Hay cosas que sí puedes resumir así, ¿no? Así como 5 bullets para entender cómo hacer una infografía. Pues vas, pero no puedes resolver el mundo con consejos vanos. Sí hay, los problemas se cargan y se generaron de una forma complicada y se van a resolver solo de la misma manera. Lo tacha de populista y creo que sí hay que tener, y tiene que ver con la responsabilidad social que tiene una persona que está influenciando a las demás. ¿Cuál es tu responsabilidad social o qué es lo que crees que estás haciendo cuando tú das un consejo? O sea, está fundamentado, o sea, de todos, vámonos atrás, ¿no? Como dicen, estás formando parte de una cadena, de un sistema que funciona de alguna manera. Lo que dice Diego es, dale mejor a las personas el conocimiento y debate con personas que no tengan el mismo punto de vista para que así la realidad, pues, o sea, puedan crear realidades, ¿no? O sea, conocer realidades más que nada. A ver, ahí me estás diciendo dos cosas. El populismo, primero. Sí puede caber en una definición populismo, esto de populismo, las soluciones simples a problemas complejos. Es una de las características que lo caracterizan. También, pues, por ejemplo, el tema de hablar a nombre del pueblo es una característica del populismo. También el tema de buscar centralizar, de buscar empoderar, de reducir a los opositores, de acabar con los árbitros. O sea, no es solamente populismo eso. Luego, el tema que dices de compartir conocimiento con otras personas. Eso se llama dialéctica hegeliana. Y eso lo descubrió un filósofo bastante complicado de leer que se llama Hegel. En la fenomenología del espíritu, en la introducción, explica eso mismo que estás diciendo. Y eso se sustenta en dos conceptos básicos, en que alguien tiene una tesis y toda tesis tiene una antítesis. Y de la complementariedad de ambas sale una síntesis, que es una nueva tesis. Y ese es el crecimiento del conocimiento. Y eso es filosofía muy básica. Estamos hablando de casi después de la Edad Media. Pero sí, pues así se hace el conocimiento. O sea, primero creíamos que, no sé, ¿no? Que la gravedad no existía. O casi cualquier conocimiento se hace haciendo complementarias diferentes teorías y sumando el conocimiento anterior. Antes creíamos que el azul era un color primario, después descubrimos que no, que es la mezcla de tal y tal color, ¿no? O descubrimos tal cosa y la ciencia es perfectible, se va perfeccionando año tras año, día con día. Y pues eso es parte de esta dialéctica del conocimiento, ¿no? De tesis, antítesis, todo. Alguna vez dices una cosa, luego otra persona viene y lo niega, y luego otra persona viene y lo hace síntesis. Así pasa en la historia. Claro, y ahora regresando al tema de las redes, una ventaja, yo creo que es más ventaja que desventaja, es que cualquier persona puede llegar y sobresalir, ¿no? O sea, tener muchos seguidores, o sea, tener mucho alcance, muchas personas que lo ven y que lo puedan seguir. Y es eso, la ventaja es que cualquiera puede, la desventaja es que, bueno, muchos o la mayoría no tienen un fondo o sea, un fondo que ayude. Este tema que estás diciendo es súper complejo y te voy a explicar por qué. Hace 4 semanas salió una sentencia de un tribunal en contra de un sacerdote que dio una opinión a favor de una candidata en Mexicali. Y salió sancionado porque en la Constitución está prohibido que un sacerdote explique su opinión política. Dime, ¿quién es más influyente? ¿Un sacerdote de cualquier lugar del país o cualquier futbolista con 6,000 seguidores? Y eso por ponerte 6,000, por ponerte un número básico de alguien al que siguen, pero pueden tener 600,000. Creo que el que tiene más seguidores del mundo es Cristiano Ronaldo, ¿no? O algo así, son millones. ¿Quién tiene más influencia? Definitivamente el que tiene Twitter. Las redes es una tribuna que hizo poderosos a los que nunca tuvieron poder, que puede hacer poderosos a los que no han tenido poder, que hace líderes de opinión a quienes son líderes en otros sectores. Esto también hace ciertos cruces que son bien absurdos, ¿no? Oyes a un artista famoso diciendo yo soy contra vacunas y dices, híjole, ¿por qué le prestaron un micrófono a ese señor, no? Pero pues es el poder de la comunicación y al final del día es el riesgo al que tienes que correr. Pero los problemas de libertad de expresión se resuelven con más libertad de expresión. No se trata de censurarlo, se trata de que las opiniones prevalecientes sean las verdaderas. Nos desviamos un poquito del tema. ¿Te gusta la música? Sí, claro. De hecho, estudié composición en Fermata, aquí en el DF. Fermata es muy, muy reconocida. Y de hecho, cuando yo estudié estaba avalado por Berkeley. Creo que ahorita ya no está avalado por Berkeley. Creo que cambiaron el BIN, que es el Berkeley International Network, por la afiliación a la SEP.
que también tienen sus razones, ¿eh? O sea, eso es un tema técnico para poder tener un título normal, ¿no? Pero sí, buena escuela. A mí me tocó cuando la dirigía Mario Santos y Juan Carlos Paz y Puente hace algunos años. Me tocó ser compañero de Jimena Sariñana, de Natalia Lafourcade. Sí, sí, estábamos en los mismos salones. Cuéntanos un poquito de tu historia en la música, qué has logrado, según el background que Un día tengo voy a de hacer eso. un libro que se llama Diario de un músico fracasado. Porque es muy entretenido contar. Cuando yo tenía 15 años, Yo creo que invertir el tiempo en música o sea, Ah, es un no. desperdicio. No, pero a Es ver, algo eso que te sí. puede llenar el alma, es Ahí algo sí que ya te... que todos aprendan música. Es un idioma y hace a la gente más inteligente. O sea, si aprendes solfeo, si aprendes música, te va a ayudar. Pero eso es muy diferente a ser músico. O sea, una cosa es saber música y otra cosa es dedicarte y vivir de eso. Yo cuando tenía 15 años me tocó sobresalir en guitarra eléctrica y me invitaron a dar clases a Casa Verkamp, que es una de las academias más importantes de aquí de México. Tenían una sucursal aquí en Plaza Universidad. Entonces yo empecé a dar clases desde los 15 años y tenía que cobrar porque me prestaban, mediante que me prestaran recibos de honorarios. Porque a los 15 no los puedes sacarlos a partir de los 16. De ahí pues empecé a hacer camino en ese mundo, empecé a llevarme con otros maestros, que el más joven yo creo que me llevaría unos 6 años, tendría 21 años en ese entonces. Y empecé a entrar a ese medio. Yo nunca he estudiado cosas que he querido estudiar, siempre la vida me ha puesto ahí, la verdad. Entonces, estando dando clases, dije, pues, ¿por qué no lo hacemos un poco mejor? Y me metí a hacer la carrera de música. Y así fue como decidí hacerlo. De ahí, pues, me tocó sacar 2 discos de trova, me tocó acompañar a algunos artistas, me tocó ser alumno de personas así como Julio Revueltas, personas muy famosas en el medio que además me abrieron muchas puertas. Me tocó conocer a Federico del Real, que por cierto es tío de los de Café Tacuba, él era líder del sindicato de músicos en ese entonces. Me tocó crecer en ese medio y aprender muchas cosas, pero, pero también, por ejemplo, también gané un disco de oro con mi banda de rock, porque metimos una rola al tributo al más grande, se llamaba Gordon Palmer, la banda. Nos nominaron a las lunas del auditorio, no ganamos, pero fuimos nominados. Pero eso era como un gran broma, fue como una gran broma, que trascendió. Lo que hicimos No, fue o sea, meter un track ganar un disco de oro, o sea, no creo que sea una... O sea, Te voy a decir por qué tienes... es una gran broma, porque cada vez que hicimos música de manera seria, nunca ganamos nada. Y aquella vez decidimos hacer un cover de Bronco para burlarnos un poco y lo hicimos en versión pop, y pues ganamos un disco de oro. Nos nominaron a las lunas del auditorio. Entonces sí es como medio irónica la vida luego, ¿no? Las coincidencias de la vida. Fue una época divertida. Yo trabajaba ya en el Senado con Santiago Krill a la par, y también toda esa época. De hecho, el cantante de esa banda es hijo del que era secretario de elecciones de aquí del SEN, se llama Fernando Palma. Su papá ya falleció, pero seguimos siendo muy amigos todos. ¿Tienes un gusto favorito? Me imagino que eres algo melómano. Sí, claro, pero la verdad cuando tú estudias música y maduras con la música, lo que aprendes es a que te gusten las cosas bien hechas. Y cualquier estilo musical tiene cosas buenas y tiene cosas malas. No hay estilos buenos o malos por de facto. Si tú oyes a Michael Jackson, oyes a... No hay Bad Bunnies buenos o malos. Yo creo que Bad Bunny sería cuestión de... Tener que hacen cosas buenas. Depende de que también lo hagan, ¿no? Creo que son muy vulgares en muchos casos y eso no lo veo bien. Pero eso cada quien su rollo, ¿no? Ahora sí que pues igual veían mal el rock en su momento, igual veían mal el blues, igual es parte de... Vendió, ¿cuánto? Como 70,000 entradas al Estadio Azteca en Como unos en 5 minutos. minutos, ¿no? En unos minutos. Pues lo que puedes deducir de eso es que es un tipo muy popular. No te sé decir si sea un buen músico. No te sé decir siquiera si sea músico, porque luego también esos artistas alguien más los hace. O sea, generan los productos. Hay casos de talento brutal, ¿no? Hay casos de talento ¿Esto histórico. cae en la definición de ser populista? No, no, eso en todo caso sería ser popular. En todo caso podría ser y no te lo estoy diciendo que lo sea, porque no me consta que lo sea, yo no he oído Bad Bunny, pero cuando yo hice música había muchos productos plásticos, de personas a las que invitaban a cantar porque tenían una imagen, tenían bonita voz, pero todo el trasfondo musical lo metía el productor, lo metían otras personas. Podría ser algo así, no sé si sigan haciendo ese tipo de esquema las disqueras, pero también podría ser un crack el señor, ¿eh? Si vende esa cantidad de boletos y todo, algo ha de tener, ¿eh? Si algo yo aprendí en música, ¿no?, es a respetar a todos. Cuando fue nuestra primera clase de Music Business, llegó el profesor
y nos dijo, ¿quién de aquí les gusta jeans? Y ya te imaginarás, un grupo de músicos estudiantes, es una basura, es un producto plástico. Y siguiente pregunta, ¿quién de ustedes ha vendido más de 100,000 discos? A mi parecer, la música popular no es una música. A lo mejor sí puede caer en plástica y lo que quieras, pero es una música que ha logrado conquistar a la gente. No, a ver, la música, yo estudié música popular contemporánea, yo no hice clásico, estudié en Fermata. Y yo sí creo que una canción bien hecha puede decir más que una sinfonía de 2 horas en 3 minutos. O sea, creo que hay artes intermedios. Creo que hacer un comercial de tele, tú que estudiaste comunicación, es tan complejo como hacer una película. Porque además lo tienes que hacer todo en 30 segundos y requiere un reto tremendo técnico de comunicación, todo. Así son las canciones. Puede que te guste Mozart y que digas todo lo que no es Mozart es una basura, pero si te das el tiempo de analizar la producción, las cosas que hacen artistas de otro tipo, te darás cuenta también que tiene su trasfondo, tiene su chiste y que no cualquiera, y que muchos nos dejan también. Imagínate tener que, antes, la música, por ejemplo, había formas específicas, como la forma sonata, ¿no? Sí. Hacer una sonata es una estructura que tiene que ver con un tema A, un tema B, desarrollo del tema A, X, ¿no? Sí. Así son ahora. Normalmente una canción es una introducción, una estrofa, un coro, un precoro, y así se va armando una estructura y tienes que repetirla y tienes que hacer algo distinto en esa misma camisa de fuerza y tienes que hacer eso mismo distinto dentro de una estructura compleja. Y claro que tiene un reto hacerlo. Yo hoy, que pues ya tengo 41 años, oigo el reggaetón y todo me suena igual, ¿no? Porque a fin de cuentas tiene un ritmo muy repetitivo. Justamente es la base, ¿no? La base, el tumpa, tumpa. Ándale, que son octavos con octavo con puntillo y 16avo, ¿no? Sí. Ta, 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 ta. Sí. Pero pues igual le oíamos el dance en los 90s, igual oían el blues. O sea, hay gente que ha dicho eso toda la vida. En particular, tú eres más partidario. O sea, ¿qué te gusta más? ¿La música en vivo o los sonidos? La electrónica también viene de música, de sonidos reales, ¿no? Porque son procesados y todo esto. ¿Pero qué te gusta más? Como que los tambores en vivo, la guitarra. Me gusta más la guitarra y los sonidos acústicos. Pero la electrónica también está hecha con sonidos acústicos. Porque no hay sonidos. Bueno, la síntesis. A ver, tú sabes que existen colores primarios y que con esos colores puedes hacer cualquier color. Lo mismo pasa con los sonidos. Existen 4 ondas primarias, que son triangular, cuadrada, dientes de sierra y me falta una. Pero el punto es que con esas puedes hacer cualquier sonido en el universo. Así como con los colores puedes replicar cualquier. Obviamente le tienes que meter otras cosas, como dónde debe estar, ambiente, reverb, todas esas cosas. Entonces lo que hace la síntesis es generar los sonidos a partir de su descomposición. Y claro que es un arte y claro que tiene una ciencia súper compleja. Emular un piano de sus sonidos base es bien complejo. Ahora lo que se usa son sampleos. Ya no lo emulas a partir de sus, digamos, sonidos básicos. Lo grabas y lo reproduces. Entonces puedes en un Logic de Mac meterte y decir, quiero un piano Bösendorfer de 1946. Entonces agarraron uno, lo samplearon y lo que estás tocando es uno de esos. Pero eso no significa que es el piano en sí, físicamente, pero sí es el sonido. Y yo sí creo que es el sonido, ¿no? Sí, exactamente. Oye, ¿te gustan las series? Sí. ¿Qué te gusta? ¿Star Wars? Star Wars lo vi, no soy de los geeks. Obviamente vi el nuevo del Yoda bebé y todo eso. No he visto la nueva de Boba Fett, no he tenido tiempo, pero sí tengo ganas de verla. ¿Hay alguno en particular que te guste? O sea, fuera de Star Wars o algo. Vi el Mandalorian últimamente. Veo series españolas luego. ¿Qué otra serie veo? Me gusta mucho How I Met Your Mother, pero ya acabó desde hace varios años. Es buenísima, sí, la trama es buenísima, como para palomear, ¿no? Sí, de hecho conozco el bar donde está. ¿En serio? ¿En Nueva York? No se llama McLaren, como dice ahí, se llama McGee's, pero sí, ahí está en Nueva York. Y es igualito, ajá. De ahí se inspiraron. A mí me gusta más que Friends. Digo, Friends tuvo su... Friends es como eso, parte 1, y la parte 2 es como How I Met Your Mother. De hecho, si tú ves los personajes son más o menos paralelos. Sí, hay comedia situacional. Exacto. Es como se construye una trama y es muy repetitivo el juego de los personajes. Uh-huh. Así es. El simpático, el que es más formal, todo. Sí, me gustan ese tipo de series más que nada para desafanarse un poco. Oye, y ya entrando a temas más serios, ¿tú cómo ves el tema de la reforma eléctrica? A ver, la reforma eléctrica es una tragedia, Jerry.
por donde lo quieras ver. Y no es porque nosotros seamos más afines al pensamiento del PAN desde la fundación, es simplemente porque somos afines a la técnica y afines a lo bien hecho. Estos señores lo que quieren hacer es monopolizar el mercado eléctrico como si viviéramos en 1970. Quieren generar, además no se han dado ni siquiera cuenta de las grandes consecuencias que van a hacer. Para empezar, ¿por qué está esta reforma eléctrica? Porque tienen un problema de raíz, un problemón, que es que cuando refinan petróleo, ellos sacan algo que se llama combustóleo. Y eso nadie lo quiere. Nadie lo quiere. O sea, para ponerlo en términos un poco claros, hasta hace poco los barcos lo podían usar como combustible, pero ya lo prohibieron para que no estén contaminando el mar. Entonces lo que quiere Andrés Manuel con esta reforma es básicamente obligar a CFE a comprar el combustóleo de Pemex para hacer electricidad. O sea, hacer la electricidad con energía sucia, totalmente sucia, con huella de carbono. Los rezagos del rezago de todo, Sí, ¿no? sí, es así como la basura de la basura de la basura, con eso hacen la electricidad. Y el problema que no están viendo es que sí la puedes hacer con eso. Y si quieres te puedes saltar todas las consecuencias ambientales. Y que se frieguen todos y que la gente se enferme. Pero si vas al punto final de hacer esto, vas a generar una electricidad con huella de carbono. Y ahorita los tratados se vienen con nuevos temas, que por ejemplo si nosotros tenemos un gran clúster de generación de automóviles en Guanajuato, también hay otro aquí en Puebla. Si ellos utilizan energía sucia para hacer sus coches, les van a poner un impuesto a la exportación. O les van a prohibir la exportación porque están hechos con huella de carbono. Entonces lo que van a hacer es arruinar el país si hacen eso, porque te saca de mercado. ¿Qué pasa si le ponen un impuesto especial a cada coche que se hace en México? Pues ya no eres competitivo con los que se hacen en otros países. Y justamente por eso ponen el impuesto, para que ya no se utilice, porque Claro, hay nuevas ya no hagan así técnicas, electricidad. exactamente. Además ya ni siquiera es rentable. La verdad el problema aquí es un problema entre pasado, presente y futuro. Y no han entendido que eso ya no es el camino hacia el futuro. Yo estoy convencido de que Andrés Manuel López Obrador creció en un Tabasco en el que creyeron que iba a venir la ola de abundancia a partir del petróleo y nunca pasó. Y no va a pasar ahora. Si no pasó entonces, no va a pasar ahora. Yo honestamente, si fuera Andrés Manuel, haría una reforma radical, cerraría Pemex, crearía algo llamado como Solmex o algo así para empezar a capitalizar los desiertos de México y venderle electricidad a Estados Unidos. Creo que ese es el camino. Invertir en investigación acerca de esto, ¿no? Y si no invertir en investigación, dejar de cortarle los recursos a los que investigan, dejar de darle en la torre a la técnica, a las escuelas. Si no quieres ser tú el que lo descubra, pues encuentra quién lo hizo bien y tráelo para acá. Pero el asunto aquí es bien de fondo. Si llegan a pasar a esa reforma, híjole, yo creo que nos van a tronar hasta el Temec. Y con toda razón, porque es violatorio a varias cláusulas del Tratado de Libre Comercio. Puede generar consecuencias mayores, muy mayores. Es algo que el mundo ya no quiere, pero que esta persona se... Ahora, yo también te voy a decir que tiene un punto por el cual hacerlo. O sea, él dice, tengo esto, ¿qué hago con esto? ¿Cuál es el punto? Y no puede hacer nada con eso. Y ni modo, pues busca otra forma de refinar petróleo. Es más, si hubiera sido tantito inteligente, no construirías otra refinería. Hacia allá no va el mundo. Y yo creo que va a acabar el sexenio y no vamos a ver una gota de gasolina en que salga de Dos Bocas. No vamos a ver que camine 100 kilómetros el Tren Maya, porque son proyectos que ya no van, que no son rentables. No vamos a ver 100 aviones saliendo diariamente de la EFA. No creo que veamos, o sea, lo van a inaugurar ahora creo que en abril, dijeron, ¿no? Sí, el último de marzo, 1 de abril. Exacto, pero a ver qué es, ¿no? A ver qué pasa. De entrada eso fue una necedad, todo el mundo lo sabe, y estamos enfrentando nuestra tercera recesión del sexenio hoy. La primera fue por haber cancelado Texcoco. Fue cuando nos fuimos a menos 0.1 de crecimiento el primer año de Andrés. Y lo demás ya ha sido una tragedia. Sí. Y bueno, ya para terminar el tema quiero tocar también el tema de la casa gris. Pues para los jóvenes es otro político, ya sabíamos, ya a lo mejor pues ya nos lo imaginábamos. Siempre salen con sus cosas, ¿no? Ahora salió con que su hijo vivía en una mansión de lujo que estaba patrocinada por una de las empresas que es proveedora en Pemex. Claro. A ver, compadre, eso es un ejemplo más de cómo las mentiras acaban sabiéndose. El presidente de la República ha sido muy insistente en su discurso de austeridad.
pero pues ni sus hijos lo toman. El presidente de la República ha sido muy insistente en su discurso de honestidad y ni en su casa la toman. Cuando tienes un hijo señalado, además la respuesta fue ofensiva, salir a decir la señora tiene dinero, como híjole, debería de creer que somos idiotas todos. Porque la señora se dedica a ser cabildera de una empresa petrolera. Y casualmente, pues es la empresa que acaba de firmar y ampliar contratos con Pemex. Y hoy ya que estamos a 14 de febrero, salió la respuesta del hijo. Y dijo que él trabajaba en una empresa que no tenía nada que ver. Y ya salió también de quién es la empresa y que es el encargado de la supervisión del Tren Maya. Es de sus hijos esa empresa. Y dices, este señor, o sea, por librarse de un conflicto de intereses, ahora tiene dos. A ver a dónde llega. Porque esta porquería va a seguir saliendo. Yo creo que esta es la Casa Blanca la Casa Blanca de Peña Nieto es esto. Y aquí hay tres posibles cosas, hermano. Una es que Andrés Manuel lo midió y ya se dio cuenta que esto lo descalabró y por eso está tan ofendido con Loret de Mola y que no se va a levantar, ¿no? Dos, que simplemente ya se dio cuenta que no va a poder mantener su discurso de honestidad. O tres, va a empezar a perseguir a los que lo atacan, como está pasando ahorita. Acuérdate que no respondieron qué pasó con esa casa. Acuérdate que no respondieron de los contratos, respondieron atacando al comunicador que lo sacó. Tenemos que salir de esa dinámica. A México le costó mucho trabajo conquistar su democracia y su libertad de expresión para que llegue un payaso a intentar tumbarla en 6 años. Creo que merecemos un poquito más como país. Oye, me reí, pero como dice el meme, me ofende, ¿no? Lo tomo, pero me ofende. O sea, la verdad es que... No, es simpático porque pues todos los memes son muy simpáticos y la narrativa que toma la noticia es chistosísima. O sea, al final de cuentas ver a Andrés Manuel con una bandera de España intentando tapar la Casa Gigante, pues claro que es simpático verlo, pero de fondo es ofensivo. Y te digo algo, de fondo es muy ofensivo, porque Peña Nieto nunca se jactó de ser honesto, ¿eh? Nunca buscó tener esa imagen. Este señor sí. Peña Nieto nunca dijo que iba a hacer todo por un México honesto. Este señor dijo que iba a acabar con la corrupción, que no iba a volver a pasar. Y desde sus hermanos, sus primos, todos están embarradísimos. Es triste. ¿Por qué pasar los proyectos al ejército? Para no tener transparencia. Ese fue un intento, creo que ya no lo logró, ¿eh? Ah, no, a ver, espérate, ¿estás hablando de que lo construye el ejército? Ah, bueno, yo creí que te referías al decreto de hacerlo seguridad nacional. El decreto de hacerlo seguridad nacional es para poder tenerlos opacos, porque pues ya se inundó 3 veces Dos Bocas, creo que el viernes pasado se cayó una viga para ir al nuevo aeropuerto y ya no hay vía de comunicación para allá, o sea, es para poder ocultar todas esas notas. El tema de agarrar como constructor al ejército no lo he entendido. Solo que sea un tema dictatorial de empezar a darle más funciones al ejército, de empezar a buscar un golpe de Estado, desde empoderar al ejército, no entiendo por qué. Porque además el ejército no tiene expertise para ser constructores. Claro que tienen gente que puede, pero pues mire, el aeropuerto pasado, el de Texcoco, estaba premiado como uno de los mejores proyectos del mundo. El nuevo no. O sea, ¿qué país quieres dar? ¿Qué país quieres dar a conocer? Y este fracaso ya se ve en todo, ¿eh? La semana antepasada ya salió que el nuevo socio comercial más importante de Estados Unidos es Canadá, ya no nosotros. Y cada semana sale una nueva noticia que dice estamos en crisis y estamos en mal camino. Yo no creo que sea la solución simplemente señalarlo, sino también Una muestra de la inflación. La inflación es la más alta en más de 23 años. Yo creo que desde el 94, que se fue la crisis, el error de diciembre, no hemos tenido una mayor. Y aquí también están los errores que no ha visto la gente. Por ejemplo, se habló de subir el salario mínimo. ¿Funcionó? ¿No es eso la consecuencia de esta inflación? Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que la inflación tiene mucho más que ver con otros factores más arraigados en la mala política macroeconómica, ¿no? En cómo ha cambiado los planes, el tema de cancelar el aeropuerto, el tema de poner una persona no capacitada como propuesta para el Banco de México, el tema de tener un secretario de Hacienda que le renunció. Creo que no había pasado ni el primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador cuando renunció Ursúa, el poner a alguien que no tenía la capacidad necesaria. O sea, son una serie de mensajes que ha dado que ya está pesando y se está yendo la inversión. De hecho, les mando documentos con frecuencia a todos de cómo la inversión está cayendo en este país y eso es lo que está generando este escollo en el que estamos metidos. Julio, muchas gracias por estar en este podcast. ¿Algo que quieras agregar? No, gracias y mucha suerte con el podcast. La verdad es un medio de comunicación muy útil porque además al no tener que ser visual,
lo usan mucho para estar en el gimnasio y para hacer otras cosas, para ir en el coche. Yo creo que es la comunicación actual más digerible, digamos. Pues te agradezco muchísimo a ti y a la Nación, a Mari Carmen y a todos. Al contrario, muchas gracias, Julio, por Que estar con tengas buena nosotros. tarde. Igualmente, hasta luego.